Buen día para todos, hoy hablaremos acerca del picudo negro como el vector del Bursaphelenchus coccophyllus en la palma de aceite. Esta enfermedad es conocida como el anillo rojo y es causada por el nematodo Bursaphelenchus coccophyllus, cuyo vector es el insecto picudo negro Rhynchophorus palmarum. Esta enfermedad se presenta de manera ocurrente en zonas palmeras de Colombia, específicamente en la zona oriental y en la zona norte. El periodo de incubación de esta enfermedad se da entre los 3 a los 4 meses y se presenta una gran variedad de síntomas. Esto se da según la edad del cultivo, la severidad o el tiempo de infección que tenga una planta afectada. Cabe recalcar que esta enfermedad es diseminada por los adultos del picudo negro. En esta enfermedad se presentan dos clases de síntomas, los síntomas internos y los síntomas externos. En cuanto a los síntomas internos, se evidencia en el pecíolo y en el raquis unos puntos de color anaranjado y de apariencia aceitosa. En el meristemo se evidencian manchas de color anaranjado en su interior y en el estípite manchas y un anillo de color marrón. En cuanto a los síntomas externos, en las hojas jóvenes se evidencia una clorosis y un acortamiento de la primera hoja. En sus frutos se ve una gran pérdida en el brillo de estos frutos. En el cogollo, este toma una forma apiñada o cerrada y en los racimos se presentan pudriciones. Bueno, para hablar del patógeno, es importante, el patógeno se denomina como Bursaphelenchus coccophyllus y podemos ver que en su taxonomía, su filión es nemátodo, es nemátoda, su orden es Tilenchida y su subfamilia es Bursaphelenchida. Para llegar a esta definición taxonómica de este nemátodo, a lo largo del tiempo tuvo distintas definiciones taxonómicas, pero hasta 1989 fue cuando se designó como Bursaphelenchus. Es designado a esta subfamilia porque presenta los mismos caracteres que los Bursaphelenchus, pero solo con una diferencia que es una diferencia morfológica, pero esas características es diferenciada a nivel de la longitud, más no de caracteres específicos porque son iguales. Entonces, para hablar del tipo de patógeno, este tipo de patógeno tiene un amplio rango de huéspedes y afecta en gran medida a las palmas. Digamos que una que está escrita ahí, el Aedes guineensis, pero afecta a distintas palmas que tienen grandes potenciales económicos a nivel mundial y son producidos en países como Cuba, Puerto Rico. Entonces, este patógeno es denominado como endoparásito biotrófico, él capta nutrientes de tejido vivo, ¿no? Y tiene un ciclo de vida entre 9 a 10 días. Cuando este nematodo ya empieza a afectar esa palma de aceite, esas características físicas de que la palma está afectada se ven eventualmente en un amarillamiento y un secamiento progresivo de esas hojas interiores. Pero cada vez que el daño es progresivo, la planta se va afectando en las hojas más jóvenes. Y este nematodo se ubica en la parte del cogollo y particularmente en esas hojas primordiales. Vemos una imagen que está al costado izquierdo, que está blanco y negro. Y estas son las características morfológicas de este nematodo. En la parte, en la letra A, vemos que hay una región labial esclerotizada que presenta espículas pareadas y pequeñas expansiones diculadas, ¿no? En la imagen E, que es como una imagen lateral, en esa imagen lateral se ve que presenta una cola curvada centralmente y presenta dos paredes de papilus ventrosubmediales cerca de la base de la bursa. Entonces son características morfológicas y caracteres que definen la subfamilia de los Bursaphelenchus, pero vemos en la imagen que tiene mayor longitud a un Bursaphelenchus en general. El hospedero de la enfermedad anillo rojo es la palma aceitera o palma aceitera africana, también conocida por su nombre científico el Aedes guineensis, perteneciente a la familia Arecaceae. Esta es una planta perenne que puede llegar a vivir hasta 100 años, pero bajo cultivo solo se le permite llegar hasta los 25 años, que es cuando alcanza una altura de 12 metros. En estado natural, esta puede llegar a superar los 40 metros. Esta planta es propia de la región tropical calurosa, también conocida como selva húmeda tropical cálida. Crece a altitudes por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, aunque se ha desarrollado bien en regiones pantanosas.
Esta planta es de gran importancia por la extracción de su aceite. Este aceite se emplea en la elaboración de alimentos y en productos cosméticos y de limpieza. La palma aceitera, en su defensa contra agentes patógenos, tiene la producción de flavonoides y fitoalexinas momilactonas, compuestos de bajo peso molecular que tienen propiedades antifúngicas. Estos compuestos antifúngicos juegan un rol muy activo en la supresión de las enfermedades. Para poder obtener este tipo de defensa contra enfermedades o patógenos, se debe manejar un buen plan de fertilización. Este plan de fertilización debe tener como principal objetivo la fertilización con silicio, para poder obtener esta buena ventaja contra factores patógenos. Bueno, vamos a hablar acerca del vector. Él se denomina de manera, denominado de manera común como el picudo negro de la palma, de nombre científico Rhizophorus palmarum, y es importante tener pues sus definiciones taxonómicas. Él es un coleóptero de la familia Curcuniolida del género Rhizophorus. Es importante tener en cuenta un poco más al vector que al propio patógeno y la enfermedad. ¿Por qué? El manejo agrotecnológico que se tiene para la enfermedad o incluso el patógeno es muy poco y casi realmente no funciona porque es muy difícil controlar este tipo de patógenos, específicamente este nemátodo, donde yo no puedo afectar en sí la palma. Entonces, realmente las características del control frente al patógeno de la enfermedad son muy difíciles. Entonces se llega a la conclusión que es mejor investigar de manera más profunda a este coleóptero, el cual pues digamos que actúa en parte como portador o vector del virus o del nemátodo. Entonces es importante tener dos características de investigación y esas son pues su morfología de adulto y su ciclo de vida. Entonces, hablando un poco de la morfología del adulto, vemos 4 imágenes, 2 dorsales, 2 laterales, en la cual pues es un hexápoda, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen, 6 patas. En su cabeza pues podemos ver 2 ojos, 2 artijos, y en esos artijos pues está como un aparato bucal en forma de pitillo, el cual pues nos ayuda a determinar que puede ser fitófago, ¿no? En su tórax, en la parte final del tórax central, al inicio de las alas, se genera una característica morfológica muy simbólica de los coleópteros, que es el escútelo. Entonces, si yo voy a definir un orden de manera un poquito más fácil, hay ciertas características que tienen ciertos tipos de órdenes, y entre ellos pues es el escútelo, ¿no? Entonces ese escútelo es muy característico de nuestros coleópteros, específicamente de esa familia de los Curcuniolidae. También podemos ver que tienen una alta cantidad de quitina en esas alas, entonces son alas en formas de estuche, y no presenta pues manchas asimétricas, más bien como un pigmento negro en toda la parte dorsal y en sus patas. Vemos que hay imagen A, B y C. En la B y la C son pues la cabeza, pero tienen características diferentes. Esto se ve que el macho y la hembra pues se diferencian en que el macho pues presenta un penacho en la parte superior, o sea pues en la parte superior del pico, ¿no? Ya si vamos a hablar un poquito más de su ciclo de vida, pues de huevo dura de 2 a 3 días, de larva de 42 a 62, de pupa de 30 a 45 y de adulto a 90. De acá es importante tener características de larva y adulto. ¿Por qué? Porque la larva, es un proceso de oviposición holomegotábulo, ¿no? Entonces, cuando la hembra pues va a ovipositar, ella digamos que busca palmas que estén contaminadas y estén viejas. Cuando están algo longevas ese tipo de palmas, en la época de la larva pues en sí cuando nace no tiene el patógeno, ¿sí? Pero ella puede contraer el patógeno con palmas que ya estén afectadas, incluso podas que hicieron, y de pronto ahí se encontraba el patógeno, pero realmente digamos que hicieron podas fitosanitarias con malos manejos y no arreglaron bien la situación. Entonces digamos que todas esas situaciones hacen que se genere un ambiente ideal para el patógeno, el vector y el virus. Desde las características del ciclo de vida, cuando es huevo y larva, es importante tener en cuenta porque cuando ellas ovipositan en zonas donde yo he hecho podas, pero no recogí esas podas,
y si esas palmas que ya están cortadas tienen pues el nemato, tengo la probabilidad de que ese coleóptero cuando sea adulto sea portador del patógeno. Entonces desde esa perspectiva es muy importante generar pues un control biológico. El tipo de resistencia que maneja la palma aceitera tiene que ver con las resistencias cuantitativas o resistencias parciales, que esta es la capacidad de la palma para restringir el crecimiento y el desarrollo de un organismo nocivo determinado y los daños que causa. Entre estos tenemos la resistencia alta, que es la capacidad de la palma para restringir fuertemente el crecimiento y el desarrollo de un organismo nocivo determinado y el daño que causa. Una palma con resistencia alta puede, sin embargo, mostrar síntomas y daños si la presión de la plaga o la enfermedad es alta. También tenemos la resistencia intermedia, que es la capacidad de la palma para restringir el crecimiento y el desarrollo de un organismo nocivo determinado, pero presentando síntomas más importantes que los de una palma con resistencia alta, encontrándose estas en las mismas condiciones. Cuanto a los datos de incidencia en Colombia, esta enfermedad tiene una baja incidencia en plantaciones jóvenes, que son menores de 6 años. Sin embargo, también tiene un gran potencial de abarcar el 20% de las palmas en siembras de mediana edad, alrededor de sus 13 años. Debemos tener en cuenta que la incidencia puede estar determinada no solamente por la edad del cultivo, sino que también por la cercanía de un área en particular a un foco de infección. En datos de pérdidas en cultivos, en Puerto Gaitán el aumento de esta enfermedad ha afectado a varias plantaciones de la palma de aceite. Por tal motivo, los productores como que deben implementar medidas. Se recomiendan que sean monitoreos fitosanitarios de plagas, manejo a los focos de la enfermedad y de los insectos, y pues esto es con el pro de minimizar el riesgo y pues así reducir su pérdida en los cultivos. Un dato importante que debemos mencionar: en los llanos orientales se calcula que el insecto como plaga directa puede ocasionar la pérdida del 35% de las palmas afectadas, lo que ocasiona una gran pérdida en su cultivo. En cuanto al manejo fitopatológico, pues para este manejo se deben tener en cuenta las siguientes actividades: la inspección de las plantas enfermas, que con ello se recomienda realizar rondas fitosanitarias. Estas deben efectuarse al menos una vez al mes si la incidencia se amplía. También se sugiere que se identifique en la revisión sanitaria, esto dando énfasis en los primeros síntomas de esta enfermedad. También se debe tener en cuenta la inspección y el control de los insectos portadores de este nematodo. Para ello se recomienda tener una red de trampeo funcional según la incidencia de esta enfermedad. Las trampas para la captura de este insecto vector deben estar en buenas condiciones y se recomienda que se elabore con melaza que sea previamente fermentada y que en ella pueden agregar trozos de caña con el difusor de feromona rincoforol, y pues estas trampas deben estar ubicadas en forma cuadricular para que de esta manera nos aseguremos de que el vector Bursaphelencus cocophilus quede atrapado en ellas. Otra actividad que debemos tener en cuenta es la erradicación de las palmas enfermas. Esta es muy importante y se recomienda que sea una eliminación y una erradicación oportuna y eficaz en estas palmas del anillo rojo, que sean previamente identificadas con sus síntomas tempranos, es decir, con sus síntomas iniciales, para que pues, en ellas se erradiquen a tiempo y pues no cause mayor enfermedad en las plantas vecinas. Las implicaciones que tiene el manejo es que si no se detecta a tiempo la enfermedad del anillo rojo y no se erradican las palmas a tiempo, estas pueden afectar significativamente las palmas vecinas y también pueden afectar toda su plantación, todo su cultivo. Cabe mencionar que el anillo rojo en una plantación adulta puede conducir a tomar medidas inadecuadas en el manejo. Esto se refiere que, se crearán condiciones para que la enfermedad se disemine más rápidamente y no abarque amplias zonas geográficas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los retos agrotecnológicos en el manejo de la enfermedad. Como yo les decía anteriormente, es importante tener en cuenta al coleóptero. Entonces, pues el manejo de esta enfermedad se ve eventualmente desarrollado con el manejo del vector. Y se han generado dos características de manejo. Una es la ecología química y otra es los factores de mortalidad natural. Entonces, en la ecología química acaba en un acetato isoamilo y la investigación habla de que
hay una atracción y una comunicación química, en la cual hay mecanismos de orientación y estos machos coleópteros son fuertemente atraídos por ese acetato de isoamilo. Ese acetato de isoamilo pues es el aceite de plátano, que pues es un compuesto orgánico que tiene alcohol isomálico y aceite acético. Entonces en la investigación se dieron cuenta que cuando hacen pues atracción con este aceite de isoamilo, ellos botan una feromona para generar atracción a las hembras y hacer una reproducción. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el aceite de isoamilo, lo pusieron en trampas con tejido vegetal y otras sin tejido vegetal, y dio dos resultados. Uno fue que los coleópteros que eran vírgenes presentaban más o eran más atractivos para ambos sexos, y que los machos cuando sentían el isoamilo pero la trampa no tenía pues tejido vegetal, ellos no soltaban la feromona para atraer a las hembras. Entonces digamos que es mejor generar una trampa con tejido vegetal para yo hacer, digamos, bloqueo un poco de la reproducción y no hacer, digamos, que haya un proceso otra vez de oviposición en las palmas. Entonces, bueno, acá hay un control del manejo por medio de trampas cuando el coleóptero es adulto. Acá en Colombia de enemigos naturales se han encontrado dos, y uno ataca el ciclo de la pupa y la larva y otro ataca el ciclo del huevo. Entonces cuando hablamos que cuando ataca el ciclo del huevo es un parasitoide, ¿no? Pero este parasitoide no está definido y no está identificado acá en el país. O sea, solo se llegó hasta el orden y hasta la familia. Entonces pues es un díptero y es un Tachinidae. Entonces digamos que en este sí no puse fotico porque no salía. Pero la foto que ustedes ven ahí es un Histeridae. Este Histeridae es el que les digo que ataca en el ciclo de vida cuando él es larva y pupa. Lo bueno de pues, este Histeridae es que ellos, sin importar el estado en el que esté, se lo consumen totalmente o parcialmente en su mayoría. Asimismo, pues digamos que ellos atacan distintas larvas de varias especies, pero se ven bastante atraídos pues, por estos coleópteros. Entonces, con estos resultados nos dimos cuenta que hay distintos tipos de manejo en el ciclo de vida de este coleóptero. Desde cuando es adulto, por medio de trampas de ecología química, y por medio de que es huevo, por parasitoides, y otro por medio de la mortalidad natural, cuando es pupa y larva, con este Histeridae. Ya si hablamos un poco de componentes de intoxicación por hongos, se hace cuando son adultos. Entonces, muchas gracias y esta es nuestra exposición.